Hola, ¿cómo están? Yo soy Lauren Sofía y esto es Con Espinita en la Mochila, donde cada ruta guarda una historia y si hay un camino, lo recorremos juntos. Nos encontramos muy felices de estar aquí con ustedes contándoles el chismecito de nuestro viaje a Madrid que realizamos hace unos años. Queremos contarles cómo fue nuestra experiencia. Comencemos. Entonces, este era un viaje que íbamos a realizar en 2020, pero por cierta situación turbulenta que pasó y que todos recordamos, tuvimos que posponer nuestro viaje hasta 2021 cuando las cosas más o menos ya se iban calmando. Nosotros revisamos los vuelos a España con mucho tiempo de anterioridad y conseguimos una promoción muy grande en Iberia. Pero luego de comprar los tiquetes tuvimos que esperar mucho tiempo para ver cómo cambiaba toda la perspectiva mundial, puesto que muchos países nos cerraron las puertas a los colombianos por los diferentes contagios que habían, y también otros países implementaron diferentes normas y leyes para poder ingresar a estos. Además, tuvimos que estar muy pendientes de las vacunas que eran aprobadas para ingresar a Europa, porque si ustedes se acuerdan, había una lista muy limitada. En Colombia la vacunación se organizó por rangos de edades, y para nuestro rango de edad tuvimos que esperar hasta junio de 2021, y nos correspondía la vacuna de Moderna, que era una de las vacunas que sí nos dejaba entrar a la Unión Europea, entonces todo estaba súper bien. Pero cuando fuimos a colocarnos la segunda dosis en julio, nos dimos cuenta que ya no habían dosis. Al gobierno se le olvidó que tenía que guardar las vacunas para colocarnos la segunda dosis y tuvimos que esperar básicamente hasta el mes de septiembre. Nosotros teníamos una fecha límite hasta octubre para poder colocarnos esta vacuna y poder viajar en las fechas que nosotros teníamos. Porque si ustedes recuerdan, se podía viajar con 15 días de haberse puesto las vacunas. Entonces teníamos unas fechas muy exactas que se cumplieron, porque nos colocaron las vacunas en septiembre. Ya con las vacunas puestas y un poco más tranquilos, lo que hicimos fue reorganizar todo nuestro itinerario y tuvo que cambiar nuestro viaje, porque hubo un país que nos cerró las puertas, que fue República Checa, por el número de contagios. Otros países como Italia y Alemania pusieron otras normativas y legislaciones para poder ingresar en sus países. En uno solicitaban estar por lo menos 10 días dentro del territorio europeo para poder ingresar en este país, y en otros solicitaban que fuera por lo menos 5 días. Con este nuevo itinerario lo que hicimos fue ya por fin reservar hospedajes, tiquetes, transportes internos y la compra de las entradas a las atracciones que queríamos visitar. Nuestro itinerario quedó un poco loco, tanto por las normativas que tenían algunos países, como que nosotros ya teníamos 2 compromisos en 2 ciudades específicas y no podíamos mover la fecha. Entonces, este viaje quedó de la siguiente manera. Viajamos a Madrid, Ginebra, París, Berlín, Roma, Nápoles, Florencia, Ámsterdam y Barcelona. Y ya, por fin, con todo comprado, tiquetes, hospedaje, transportes y tours, comenzó nuestra aventura Europa 2021. Para poder viajar a Europa tuvimos que llenar varios formularios que nos pedían aquí en Colombia y en España para poder hacer el ingreso. El único que hasta ahora sigue vigente es el formulario de CheckMic, que ustedes pueden realizar en la página de checkmic.com. Este formulario deben llenarlo a la salida del país y al ingreso. Se los pueden pedir tanto en el counter de la aerolínea o en Migración Colombia si ustedes no tienen ingreso por el Biomic. Y nuestro viaje comenzó el 23 de octubre de 2021 en el Aeropuerto Dorado de Bogotá junto con la aerolínea Iberia. Básicamente, cuando llegamos al aeropuerto tuvimos que presentar toda nuestra documentación en el counter de la aerolínea para que nos dieran el check y el aval de poder viajar, y de allí pasamos a Migración Colombia. Nosotros tenemos el registro en Biomic, entonces pasamos por las máquinas directo a la zona de revisión. Un consejo que les damos si ustedes van a viajar a Europa, Estados Unidos o México es que no envuelvan sus maletas en vinipel o en este plástico que ofrecen en el aeropuerto, porque muy seguramente les van a hacer retirar este plástico para poder revisar sus maletas al interior de la zona de revisión de equipajes, ya que las revisan generalmente por sustancias ilícitas o por explosivos. Otro consejo que les damos es que jamás descuiden sus maletas y pónganle algo distintivo para que ustedes no confundan la maleta con la de otra persona u otra persona no se pueda confundir con su maleta. Yo generalmente le coloco estos moños que son de porras y mis maletas son inconfundibles. Luego de pasar por Migración Colombia, lo que hicimos fue dirigirnos a nuestra sala de espera.
Es importante que ustedes estén con tiempo en las salas de espera porque esta puede cambiar y usted debe tener el tiempo suficiente para poder moverse de una sala de espera a la otra, que puede ser de un extremo del aeropuerto al otro extremo del aeropuerto. Nuestro vuelo salió a las 9 de la noche de Bogotá para llegar a las 2 de la tarde de Madrid. Fue un vuelo muy tranquilo, hubo unas zonas de turbulencia, pero todo fue muy tranquilo. Como una recomendación para estos vuelos largos, les aconsejamos que ustedes aprovechen a dormir, con eso tienen algún tiempito de descanso y el cambio de horario o jet lag no los va a afectar tanto. Nosotros llegamos a las 2 de la tarde a Madrid y junto con nuestro vuelo llegaron otros 4 vuelos. Entonces imaginarán que la fila de migración estaba repleta. Tuvimos que esperar alrededor de 2 horas para pasar a Migración España. Cuando estábamos haciendo la fila para pasar a Migración, un señor muy extraño se nos quería hacer al lado, como si viniera cerca de nosotros. A nosotros se nos hizo súper raro y nos alejábamos del señor, como que intentaba hacer plática con nosotros, pero a mí me dio como muy mala espina y muy mala vibra. Entonces lo dejamos pasar adelante para que no nos relacionaran con él, porque es importante que ustedes entiendan que en un aeropuerto básicamente uno no puede confiar en nadie. Y muchas personas van a decir como, ay Lauren, pero no tienes que ser así de desconfiada. He visto demasiados capítulos de Alerta Aeropuerto como para tener las antenitas de vinil siempre prendidas. Entonces, en un aeropuerto ustedes desconfíen de todo el mundo que se les quiera acercar, a hacer plática, a que si por favor me entrega este maletín, a que lléveme este equipaje. No confíen en nadie, porque hay muchas personas intentando hacerles daño, malograr su viaje y malograr su vida, básicamente. Y volviendo a nuestro viaje, generalmente yo soy la persona encargada de toda la documentación, de hacer las reservas, de generar los itinerarios y de hablar en las migraciones. Pero para el momento de viaje yo me encontraba con una bronquitis terrible y yo tenía mucho miedo de que confundieran la bronquitis con un brote de COVID que no tenía. Y yo en mi mente decía como, por favor no vayas a toser, por favor no vayas a toser, porque mi miedo era que me devolvieran a Colombia y ya no hubiera Europa 2021. Por suerte mía, no tosí, todo salió muy bien. Le preguntaron a mi esposo que dónde nos íbamos a quedar, cuál era el siguiente destino, nosotros teníamos todo en orden y algo que le recomendamos siempre es llevar su seguro médico internacional porque no lo pidieron. Y es importante porque en dado caso de que a alguno de ustedes les pase algo en el viaje, tienen como sopesar el servicio médico, las operaciones o los medicamentos que les tengan que dar o las intervenciones que haya que realizar. Y depende de la persona que les toque, les puede ir muy bien o les puede ir muy mal. La persona que a nosotros nos tocó era un muchacho que fue muy amable con nosotros y básicamente intentó como burlarse un poco del hospedaje en el que nos íbamos a quedar porque la fotografía que se mostraba en la portada eran básicamente 4 camas dispuestas. No se veía si tenía cocina, si tenía sala, pero en la reserva que teníamos directamente con Booking ya se veía la disposición de todo el apartamento y le dijimos que el apartamento era mucho más grande de lo que se veía en esa fotografía. Cuando nosotros salimos del aeropuerto tomamos la no tan acertada decisión de tomar un taxi. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí un taxi en Europa es muy costoso porque yo no gano en euros, gano en pesos colombianos y para mí 30 euros, que es lo que vale el taxi en Europa, o por lo menos lo que costaba en esa época, corresponde casi a 150.000 pesos colombianos. Entonces es mucho dinero. Si ustedes van a tomar el metro, puede que el metro les salga entre 3 y 4 euros para llevarlos al centro de Madrid. Pero también por la inexperiencia llevamos muchas maletas, estábamos muy cansados del viaje, la fila en migración nos quitó mucho tiempo y mucha energía. Tomamos esta decisión. El taxista fue muy amable y nos llevó a nuestro apartamento que estaba cerca de la estación de Cuatro Caminos. Y nosotros teníamos muy cerca el estadio Santiago Bernabéu. Básicamente nuestro plan inicial era llegar a Madrid, almorzar algo porque teníamos mucha hambre y conocer parte de la zona en la que estábamos hospedados y así poder acostarnos tipo 9-10 de la noche, que no fuera muy duro el cambio de horario. Como teníamos mucha hambre, usamos nuestro fiel y amado Google Maps para buscar una zona de restaurantes en el que pudiéramos comer. Nos dimos cuenta que cerca del hospedaje donde estábamos había un centro comercial y básicamente pensamos que el centro comercial era igual que aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, que cuentan con una plazoleta de comidas en la que usted puede comer y básicamente están abiertos desde que abre el centro comercial hasta que cierra. Cuando llegamos a este centro comercial nos dimos cuenta que básicamente era una galería de ropa y de muebles. No tenía restaurantes dentro de este centro comercial, sino que había un restaurante a las afueras. Pero estos restaurantes atienden básicamente hasta las 3 de la tarde. Y ya eran más o menos las 4:30, las 5 de la tarde, entonces ya no había ningún tipo de servicio.
Ojo, estos restaurantes que cierran a las 3 de la tarde son restaurantes que preparan la comida, son restaurantes como más caseros, que son diferentes a los restaurantes de comida rápida que generalmente sí están abiertos hasta altas horas de la noche. Entonces, buscando nuevamente en Google Maps, nos dimos cuenta que muy cerca de donde nos encontrábamos había un Burger King que básicamente nos salvó la vida porque estábamos muertos del hambre. Y cuando llegamos allí, claro, compramos muchísima comida que consumimos parte en el restaurante y otra parte la llevamos al hospedaje para comer más tarde. En cada uno de los viajes siempre nos pasa algo, chiquito o grande. Y desde este viaje ustedes van a notar un patrón de cosas que generalmente me pasan a mí. Como ya les había dicho, el plan básicamente era llegar al hospedaje y recorrer toda la zona donde nos estábamos hospedando. Yo iba con una bronquitis que tras del hecho se me combinó con asma, porque también soy asmática, y me dio un ataque horrible. Yo no respiraba, me la pasaba tosiendo, fue terrible, nadie encontraba mis inhaladores, nadie me entendía, yo solo lloraba y tosía, lloraba y tosía. Cuando ya encontraron los inhaladores, porque tengo 3, básicamente hice los puff, ya estuve mejor, mucho más tranquila, pero las personas que tenemos asma me entenderán, estos ataques de asma cansan mucho, porque el esfuerzo que uno hace para intentar respirar es demasiado. Entonces yo estaba muy cansada y me acosté más o menos a las 7 de la noche, que no era el plan inicial, el plan era acostarnos a las 9 o a las 10 de la noche, entonces yo me acosté muy temprano. Y los demás, al ver que yo ya estaba tan mal y me había acostado, pues tomaron la decisión de acostarse básicamente una hora después. Y como era evidente, el jet lag nos pateó. El hambre y el cambio de horario nos tenían muy mal. Mi plan inicial era levantarnos a las 7 de la mañana y salir a recorrer todas las actividades que yo ya tenía planeadas. Pero mi plan tuvo que cambiar porque a las 7 de la mañana en la temporada en la que estábamos parecían las 5 de la mañana de Colombia. Todo estaba súper oscuro y súper frío. Entonces esperamos hasta las 9 de la mañana para que aclarara un poco y así poder salir. Nuestro objetivo inicial era buscar una tienda de Vodafone, que es una telefonía que se encuentra en Europa, porque Nicolás hizo su tarea y buscó cuál era la telefonía que más se acomodaba a nuestras necesidades y a nuestros bolsillos. Para nuestra suerte conseguimos una tienda que vendía estas SIM cards y el señor fue muy amable, instaló las SIMs en nuestros teléfonos y las dejó activadas porque aparentemente hay que hacer un proceso muy largo de activación y no lo podíamos hacer nosotros solos. De esta forma quedamos listos y preparados para comenzar nuestro recorrido por Madrid. Recorrido que les contaremos en el siguiente video y les diremos exactamente cuáles fueron los puntos que nosotros visitamos y les daremos algunos tips que a ustedes les pueden servir. Si este video les gustó, no olviden dejar su dedito arriba. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pueden dejarla abajo en la cajita de comentarios. Ayúdenos a compartir este video para que pueda llegar a muchas más personas. Gracias por llegar hasta aquí, saludos a sus peludos, nos vemos en el siguiente video,